Muy buenos días, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos al conversatorio en conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, denominado Equilibrio Emocional, clave en la salud mental. El lema para este año 2022, hacer de la salud mental y el bienestar para todos una prioridad mundial. Actividad organizada por el Departamento de Orientación Psicológica, donde tendremos la presentación de 3 especialistas de psicología clínica. El objetivo de este conversatorio es resaltar la importancia del cuidado de la salud mental, siendo un tema de gran relevancia para la población de nuestra casa de estudios, fortaleciendo la mente y las emociones que poseemos como seres humanos. Nos acompaña en la mañana de hoy la licenciada Génesis Acosta, asistente administrativa de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, la licenciada Ángela Trejos, del Departamento de Orientación Psicológica, el licenciado Hilario Ramos, encargado de la biblioteca, y extendemos la bienvenida a nuestro panel de expositores en la mañana de hoy. Magister Jairo Grael. A sentirnos fracasados cuando nos damos cuenta que esas medidas, cada vez que nos vamos acercando, se comienzan a alejar un poco más. Y de eso es lo que yo quiero hablarles a través de los 6 pilares, de tantos que hay, 6 pilares de la resiliencia. Soy Jairo Grael y es un gusto compartir con ustedes. Como les decía, qué privilegio y gracias al comité organizador por darnos esta oportunidad. Cuando hablamos de 6 pilares de resiliencia, permítame comentarles desde mi perspectiva cuáles son esos. Usted podrá encontrar muchos otros que existen y adicional, usted podrá ver cuál de estos 6 se aplica a su vida, porque no todos somos iguales. La perspectiva que yo quiero presentar es la siguiente. 1. Entendamos que cuando hablamos de resiliencia estamos hablando de un término comercial que se ha puesto muy de moda tal vez en los últimos 15 años. Sin embargo, cada uno de ustedes en algún momento de su vida ha tenido que sacar esa capacidad de adaptabilidad que tiene el ser humano de manera biológica. Pero alto aquí. El detalle es que para nuestro cerebro humano la capacidad de adaptabilidad es compleja, te exige de ti y es más fácil llegar al concepto de estabilidad. Sin embargo, las crisis son aquellas que nos llevan a estremecernos y nos llevan nuevamente a resurgir esa capacidad de adaptabilidad. Y es por esa razón que pensando en esa capacidad biológica, entonces es aplicable al concepto de emergencias y urgencias, un concepto ahora llamado resiliencia. Por lo tanto, mi pilar número 1 es comprendamos la resiliencia. Anótelo allí para que no se lo olvide. Comprendamos la resiliencia, porque antes era una capacidad humana para resortear, para saltar y volver a la posición anterior antes de entrar en una crisis. A través del tiempo cambió el concepto tecnológico, el concepto teórico, y nos llevó a que la resiliencia era un proceso dentro del ser humano. Las últimas investigaciones, gracias a Dios por esto, están diciendo que la resiliencia es un proceso, es una mirada esperanzadora de entender de que todos podemos ser formados. Ahora estamos hablando de formación, de que el ser humano puede formarse para desarrollar resiliencia, esa capacidad y atravesar ese proceso. Eso nos dice que el ser humano se puede formar y que las comunidades se pueden formar para que tengan mayor resiliencia. Entonces eso es lo que tenemos que entender, porque ¿sabe qué pasa? Nosotros en nuestros países latinos, en su mayoría, y no puedo generalizarlo, ¿sabe qué hace? Vivimos respondiendo ante una emergencia. Sin embargo, no es la respuesta es cara, la respuesta es costosa y dolorosa. La prevención es más sencilla, pero no vivimos desde ese punto de vista. Ahora, permítame conectarlo a la siguiente metáfora. Cuando hablamos de emergencia, que es de donde sale este concepto, las emergencias te enseñan que hay una preparación de actuación en un antes, en un durante la emergencia y un después de la emergencia. Lo mismo pasa con la resiliencia. ¿Dónde debemos invertir? En el antes, donde todo está bien, donde estamos felices, contentos, donde podemos sonreír, gozar de buenos privilegios, avanzar, trabajar, compartir en familia. Es ahí donde debemos comenzar a trabajar con nuestra resiliencia. ¿Por qué? Porque la crisis es natural en la vida y han de llegar por circunstancias X, por toma de decisiones, porque las personas no apreciaron nuestro esfuerzo, etcétera, etcétera, etcétera. Las crisis nos van a llegar.
Y es en el durante, entonces, usar los conceptos que usted está desarrollando en el antes. Y tal vez, escuche esto, tal vez cuando estamos en el durante la emergencia, algo de lo que aprendimos, estudiamos y practicamos algo, resurgirá en nosotros en el momento de crisis. El problema, ¿sabe cuál es? La vida se vive feliz, tranquila, olvidamos todo, y cuando estamos en medio de crisis, ¿yo qué tengo? ¿Yo qué soy? En mi consultorio le pregunto, ¿pero usted quién es? ¿Qué hace? ¿Qué disfruta? Dice, no sé, había olvidado disfrutar, hacer, no sé quién soy, porque todo dependía de una persona, todo dependía de un trabajo, todo dependía de lo que él se había adquirido durante tanto tiempo, y cuando lo pierde, se pierde entonces el autovalor. Número uno, repito, pilar número uno, conocer realmente qué es la resiliencia y cuándo se debe trabajar. Pregunta para ustedes, ¿cuándo debemos trabajar en resiliencia? Hoy, que estamos bien. Es el mejor momento de prepararnos para cuando llegue la crisis, entonces saber cómo actuar. Alguien decía cuando hablamos de emergencia, es mejor saberlo y no necesitarlo. Lo triste es necesitarlo y no tener componentes, elementos, no saber cómo hacerlo. Entonces, número uno. Número dos, entendamos que las crisis son parte de los procesos naturales del ser humano. Eso es natural. Las enfermedades en su mayoría son naturales. Vivimos en un cuerpo mortal que si no lo cuidamos adecuadamente se va a ir degenerando poco a poco. Enfermedad, eventos, circunstancias, situaciones, gente que no valora lo que somos, lo que hace. Todo eso es parte de la vida. Tristemente, la sociedad nos ha vendido el concepto de crisis como algo negativo y le tenemos miedo a estos procesos cuando son parte natural de la vida. Y usted y yo sabemos que son las crisis las principales coyunturas donde el ser humano ha cambiado sus hábitos, ha cambiado pensamientos, ha cambiado conductas, y esto hace una mejor sociedad. Muchos grandes inventos y muchas grandes ideas han nacido ¿de dónde? De una crisis. Ese momento para uno transformarse y avanzar basado en lo que veníamos preparándonos para él. Por ejemplo, muchas universidades cuando vivieron crisis como esta dijeron, no hay problema, tenemos una base tecnológica, tenemos los mejores informáticos, tenemos toda la preparación para hacerlo, simplemente nos reinventamos y seguimos. ¿Qué pasó con aquellas que no estaban preparadas? ¿Qué pasó con el docente que no estaba preparado? Podía tener algunos elementos como estabilidad, economía, todo muy bien, pero la preparación para hacer frente a la tecnología le causó cierta crisis. Que bueno, lo superaron, pero se percata en el antes, se trabaja para que el durante podamos trabajar también. Entonces, crisis es el segundo elemento a conocer. Tenemos que comprender, y cuando digo comprender es entender, cada crisis va a generar una nueva realidad. Uno, si la comprendo, entonces voy a estar listo para saber qué recursos requiero para hacerle frente a esta nueva realidad. Un ejemplo propio. Cuando se declara pandemia en Panamá, yo tenía una promesa a mi esposa, le he dicho que todo emprendedor, según la teoría, en 2 años y medio ya triunfaba. Yo llevaba 5 prometiendo lo mismo. Pero ese quinto año se perfilaba como un buen año, tenía contratos, procesos, no una capacitación, eran procesos con empresas transnacionales inclusive. Se declara pandemia en Panamá, me llaman al día siguiente las 3 empresas. Jairo, ¿escuchaste las noticias? Sí, ya entendí. Jairo, vamos a cancelar. Jairo, vamos a posponer. A todas tuve que decir que sí. Yo dije en mi mente, tranquilo Jairo, que estos son 15 días y se acaba. Que 15 días más largos. Sí, también lloré, también me enojé, también me entristecí, también me enojé, etcétera, etcétera, etcétera. Pero llegó un momento que tuve que hacerme una pregunta. Jairo, ¿qué tú hacías antes de pandemia? Yo me contesté, conferencias, talleres, capacitación. ¿Y por qué no lo hace? Porque el gobierno decretó que no se puede hacer ningún tipo de actividad. Luego me contesté yo mismo, eso es mentira. ¿Sabes por qué no lo haces? Porque no sabes hacerlo. En una modalidad virtual no sabes hacerlo. Me tocó comprender las nuevas exigencias de la realidad que estábamos viviendo. Y eso te lleva a nuevamente sentarte y preguntarte, ¿quién sí lo sabe hacer? ¿Y sabe qué? Me tocó en plena pandemia hacer un viaje a Chile, un viaje a Colombia y un viaje a México, sentado en la sala de mi casa tras una pantalla de un computador, y sentarme en un halo virtual y escuchar a alguien de esos países y preguntarle, dime cómo lo haces. Y me dijeron ellos con esta tranquilidad, sencillo, los talleres de cuerda que ustedes hacen con maderas y cuerda, y los talleres acá lo tenemos con apps, plataformas, con todo esto, y seguimos haciéndolo. Yo quedé así, wow.
Pero es lo importante de comprender la nueva realidad. Mientras yo hubiese vivido esos 15 y los casi 2 años que van, esperando que mi realidad conocida, dominada y superada en su momento llegara, estuviese tarde. Y tristemente hay gente diciendo hasta este momento, vamos a esperar que la pandemia pase para iniciar nuevamente lo que estábamos haciendo. No se han percatado que la vida ha pasado casi 2 años ya, ¿cierto? ¿Sí? Que se nos han pasado casi 2 años que no hemos desarrollado competencia. Entonces, número 2 es comprender las exigencias de la nueva realidad. Y si usted lo aplica a una crisis, comprenda cuál es su nueva realidad en la crisis que está viviendo. Que se terminó mi relación, que perdí el trabajo, que estoy enfermo, que perdí aquello. Mientras yo viva haciendo una resistencia a mi pérdida, a mi nueva realidad, ¿sabe qué pasa? Tal cual pasa en los círculos de terapias grupales, cuando alguien va por consumo o adicción, pasan 1 año, 2 años sentado en una silla. Y ellos piensan que ya comenzaron el proceso y le dicen, no, usted no ha comenzado. Pero ¿por qué si llevo 2 años sentado aquí, escuchando y hablando? No ha comenzado. ¿Sabe por qué? Porque usted no ha aceptado su realidad. Cuando el ser humano es capaz de decir, tengo un problema, ayuda, ahí comienza el proceso de recuperación. ¿Y eso cuando comienza? Cuando comprendo mi nueva realidad, y que esta nueva realidad va a traer nuevos retos y que voy a requerir algunas competencias que han estado allí, que me entrené y me preparé mientras estaba en la parte de entrenamiento, y hoy puedo comprender nuestra nueva realidad. Estos 2 elementos se combinan y nos llevan a una tercera competencia: reconocer. Cuando hablo de reconocer, ¿sabe cuánta gente vive en la calle, caminan y no saben cuáles son sus talentos, virtudes y habilidades? A eso me refiero. Reconocer qué competencias, en qué soy competente, en qué soy bueno, y dejar simplemente de compararme a lo bueno que son los demás. Hay tanta gente excelente caminando en nuestros pasillos, en un aula, tanta gente excelente, tan capaz. Pero mientras yo esté sentado de este lado diciendo, ay, que a mí me gustaría tal cosa, me gustaría ser, me gustaría mirarme como esa persona, ¿sabe qué? Me la paso mirando las competencias que tienen nosotros y olvido las mías. Y vivo tras una vida de perseguir competencias que son de otra persona. Tira, Jairo, pero ¿puedo aprenderla? Por supuesto que sí. Pero lo más interesante es que usted hoy sepa cuáles son sus competencias, porque adivine qué. Cuando llegue el momento de crisis, que van a llegar en su momento, si yo vivo pensando, es que si hubiese desarrollado la competencia de Minochka, del doctor Salvador, estaría mejor. Bueno, si hubieses. Ahora tengo que saber quién soy yo para hacerle frente a la crisis. Mira a la persona que está a su lado, pregúntele, ¿quién eres tú? Pregúntele. Por eso la tercera competencia se llama reconocer. Y la palabra re es como 2 veces, ¿no? O sea, conózcase y vuélvase a conocer en medio de una crisis. Pero por supuesto, aquí entra un punto muy importante como pilar. Cuando usted reconoce quién es, también reconocerá qué competencias le hacen falta. Y al conocer qué competencias me hacen falta, ya lo que queda es más fácil. ¿Dónde encuentro las competencias que me hacen falta? Y usted se educa. Paréntesis en mi participación en este punto. La sociedad vive un gran problema desde mi perspectiva cuando confundimos 2 conceptos importantes, 2 palabras importantes: estudio con educación. Son 2 cosas totalmente diferentes. Muchas personas creen que con estudiar, ponerse un título, el siguiente título y el que sigue y el que viene después en el futuro, con ponérselo están listos para hacerle frente a la vida. Con todo el título nos derrumbamos y quedamos en nada. La educación, posiblemente hay mucha gente muy educada caminando allá afuera que no han pisado un aula universitaria, pero tienen educación. Mi ideal sería que ustedes y yo fuésemos gente estudiada y educada, educados para tener competencias y hacerle frente a los retos. Hay gente que usted le pregunta, oye, ¿cómo se llama usted? Dice, yo me llamo el licenciado Jairo Grael. Présteme su cédula para ver si en su primer nombre dice licenciado.
No dice ni licenciado, ni magíster, ni doctor, ni postdoctor, ni lo que siga. ¿Qué dice? Jairo. Entonces tengo que reconocer quién es Jairo, cuáles son sus valores, sus principios, sus competencias y potenciarlas, dejar de llorar por lo que no tengo y comenzar a potenciar lo que sí tengo. Es la única manera de ser resiliente, que yo pueda comprender qué es lo que tengo. Ahora se van a percatar que en el transcurso de esta mañana nos vamos a encontrar que la tendencia actualmente es que las personas están perdiendo su capacidad, su potencial, porque viven comparándose al resto de la sociedad. La tendencia de las redes sociales nos venden una idea de éxito, una idea de idealismo, de un yo super yo y todo esto. Y uno acá dice, pero yo no puedo hacer esto, yo no puedo hacer aquello, yo trabajo tanto y no puedo lograr eso. Pero ¿sabe cuántas fotos se toman? ¿Cuántos selfies se toman para publicar una de esas? Y no publican la que salimos con los ojos cerrados, ¿verdad? ¿Quién publica esa? ¿No? La editamos para que salga súper. Y uno acá consumiendo ese producto. Entonces, repito, reconocer es mi tercer pilar. Reconozca qué competencias tiene usted. Buenas competencias, pequeñas competencias, pero son esas, únicamente esas las que te van a ayudar. Y ahora, en el tiempo de antes de la crisis, porque no hemos llegado a la crisis, en el antes, potencie las que tiene y desarrolle las que no tiene. Aprenda las que no tiene. Hable con la gente que sí las tiene. Dígale, ¿cómo lo haces? Aprendamos de ello, porque a lo mejor nos vamos con esa semilla sembrada en nosotros para que comience a florecer esa competencia que no la tengo. Reconocer. El cuarto pilar habla de preparación ante la adversidad. Preparación, póngalo así. En el mes de enero va a salir un libro que se va a llamar Bienestar Integral. Y hablo de las cuatro esferas que tienen que ver con el bienestar. A veces decimos bienestar. Bienestar. Porque si no estamos bien, vamos a estar entonces malestar. ¿Ok? Y cuando hablo de preparación es entender que existen para mí 4 áreas donde el ser humano tiene que trabajar en el antes. El área física, el área mental, el área de las partes sociales o relaciones y por supuesto también el área espiritual. La sociedad nos encarrila simplemente a prestarle atención a lo que es más vistoso, el área física. Y hay mucha gente empeñada, un 90%, un 100%, trabajando en el área física. Pero se percatan al final que pueden tener los abdominales que buscaban de revista. Pueden tener el pectoral, los tríceps, los bíceps. Pueden tener las medidas y las tallas perfectas. Pero ni siquiera obteniendo todo eso, se sienten bien consigo mismos. Porque se percatan de que algo falta todavía. Eso es porque únicamente se han sentado en el pilar físico, que al final no te trae el balance. Nos damos cuenta después que tenemos que prepararnos también en el área mental, en la parte mental abstracta. Yo pongo allí desde percepción, desde emociones, desde sentimientos, desde pensamientos que al final me llevan a una conducta. Y es allí también donde nosotros perdemos tanta oportunidad de reforzarnos en nuestra percepción de la realidad. Nuestros sentidos son fácilmente burlables. ¿Sabe usted eso? Y la percepción me lleva a captar una información, llevarla al proceso de nuestro cerebro, filtrarlo, digo yo, y al final generar de eso una emoción, un pensamiento y una conducta. Pero si lo que percibí fue inadecuado, ¿saben qué? Todo el proceso está viciado. Y mi conducta es inadecuada porque no percibí adecuadamente. Vamos a hacer la prueba en esta mañana. ¿Quién de ustedes puede hacer el siguiente ejercicio conmigo? Sencillísimo, preste la atención nada más, percepción. ¿Quién de ustedes puede decir, bota con la boca cerrada? Haga la prueba, a ver. Haga el intento usted. A ver, ¿quién algún voluntario que quiera hacerlo? Bota con la boca cerrada. ¿Quién puede decir eso? A ver. Levante la mano, ¿quién puede decirlo? A ver, es sencillo. ¿Quién puede decir bota con la boca cerrada? A ver, haga la prueba. A ver, nadie. En el lenguaje de señas se puede, muy bien. Opción 1.
Pero vamos al mismo tema de nuestra parte mental. El proceso de captar información es el inadecuado. Escuche mi consigna. ¿Quién puede decir vota con la boca cerrada? Todos podemos decir vota con la boca cerrada. ¿No me creen todavía? A la cuenta de 3 vamos a decir vota con la boca cerrada. 1, 2, 3. Vota con la boca cerrada. Por supuesto, es un juego de sentidos, de percepción. Uno lanza el estímulo, lo escuché, pero lanza un segundo estímulo, y la gente comienza a hacer, no se puede, no puedo. Y al final es, no puedo. Pero se trata de percibir, o sea, captar la información y hacer una decodificación adecuadamente. Por eso, en este concepto digo, prepararnos también en el área mental. La gente con resiliencia son aquellos que desarrollan la capacidad de ver en un problema, ver una oportunidad. Y si no veo oportunidad, al menos entender qué aprendo de esta situación. Pero lo hacemos al contrario. ¿Por qué me pasa esto a mí? Nos victimizamos, ¿no? Y nos revictimizamos después. No necesitamos enemigos. Nosotros mismos decimos, viste, por cabezón. O viste, te pasa lo mismo una y otra vez. Entonces al final uno mismo es como su autoverdugo. ¿Por qué? Porque estamos viviendo situaciones que no hemos buscado, pero nos llegan. O otras no las hemos ganado, ¿no? Entonces por eso decía, prepararnos en el antes. Prepare su parte mental, su parte emocional. Comienza a trabajar su comunicación adecuadamente. Pero también requerimos trabajar en las relaciones, parte social. ¿Sabe cuántos padres se pierden en los primeros años de vida de un hijo? Y quieren aparecer cuando tiene 10, 11, 12 años a exigir respeto porque yo soy tu papá. Gracias a Dios nuestros hijos, no todos, no nos dicen y nos regresan. ¿Cuándo estuviste tú cuando yo estaba con fiebre? ¿Cuándo estuviste tú cuando tuve un problema en mi escuela? ¿Cuándo estuviste tú cuando yo no tenía que aprender a jugar fútbol y nadie me enseñaba? Gracias a Dios no nos dicen eso, ¿cierto? Pero se trata de eso, relaciones. Ahora que estamos bien, fortalezcamos nuestras relaciones. Ahora que estamos bien, hagamos amigos. Dejémonos sentir amigos, estemos con compañía, hagamos compañía sin emitir un juicio. Ahora que estamos bien. Mira a la persona que está al lado, dígale, quiero ser tu amigo. Si no lo conoce, se puede presentar en este momento. Y por último, en este pilar, el de preparación, habla de la parte espiritual. Definitivamente el ser humano es un ser espiritual también. Necesita algo en qué creer, necesita tener una fe en un ser supremo, superior. Para mí se llama Dios. Usted póngale el nombre que quiera. Algunos le llaman agua, energía, materia, luz, etcétera. Pero lo importante es entender que tenemos un concepto, una necesidad espiritual. Y te aseguro que esa parte espiritual, cuando todos los otros pilares fallan, nos vuelve a levantar y hacer andar nuevamente. Ese es mi pilar número 4. Ahora, vamos a la segunda fase. Estamos en plena crisis. Porque todo lo que vimos anteriormente fue en la fase de preparación, donde hay que hacer realmente mayor inversión, mayor trabajo. Y uno dice, pero ¿para qué hacer esto si no lo voy a necesitar? Bueno, ahora en la segunda fase es que requerimos utilizar estos pilares. Y se llama así mismo este pilar. Usa lo que tienes. Usa tus recursos. Usa tus competencias para hacer frente a esos pilares. Les dije, me senté frente al computador. Desde la sala de mi casa viajé a diferentes países a preguntarle cómo lo hacían, cómo lo haces. Me dieron datos, me dieron recursos, me dieron ayuda, me dieron colaboración. Participé con ellos en seminarios, me permitieron aprender sus competencias. Y eso me permitió a mí ahora poder reinventarme y decirme, puedo seguir haciendo lo que yo hacía. Lo único que no cambia, la meta continúa. Cambia, ¿qué cosa? Las estrategias, cambian los recursos, a lo mejor cambia el tiempo, pero la meta sigue siendo igual. Y para usar lo que tengo, se hace indispensable que usted y yo aprendamos a establecer objetivos. Porque si le pasa como a mí, vivo soñando y construyendo en el aire todo lo que deseo hacer. Y en plena pandemia mi esposa me dice un día, después de escucharme tanto,
Cuando pase la pandemia voy a hacer, cuando pase esto voy a construir, voy a hacer. Y me dijo un día, creo que cansada ya, Jairo, me dice, los sueños no se hacen realidad. Yo dije, un momento, que aquel psicólogo soy yo. Pero me dijo, es que te estoy diciendo algo que es real, Jairo. Un sueño solo no se va a hacer realidad. Me dijo ella, comprométete con al menos uno de tantos, establece un plan de acción y llévalo a la realidad. Y eso se hace en medio de una situación. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Sabe por qué digo esto? Porque nos cuesta establecer metas y establecerlas en positivo. La mayoría, incluyéndome a mí, vivimos estableciendo metas en negativo. Escucha esta meta. Cuando usted pregunta, ¿en qué puedo ayudar? Es que no quiero seguir sufriendo, no quiero seguir llorando. ¿Sabe qué hacen cuando dicen eso? Quedan llorando. ¿Por qué quedamos llorando? Porque según, no me crea a mí, según la neurociencia y neuroeducación cerebral, nuestro cerebro no entiende el concepto del no por delante. Quita lo negativo y se queda con toda la otra expresión. Se lo compruebo. Por favor, no se fijen en el color de mi camisa. El cerebro quitó el no, y por más que usted diga, no voy a pensar, no voy a mirar, ya se fijó en el color de camisa. Esa es una de las teorías que intentan explicar por qué cuando Jairo dice, no quiero seguir llorando, quítele el no y que sigue. Quiero seguir llorando. Cuando tú le dices a la persona, Jairo, si lo que no quieres es seguir llorando, no quieres seguir sufriendo, no quieres seguir enfermo, entonces, ¿qué es lo que sí quieres? ¿Sabe qué contesta la persona? No lo había pensado. Nos cuesta establecer metas en positivo, establecer qué es lo que sí queremos hacer. Y en medio de una crisis nos toca establecer metas. Y cuando digo metas no son sueños, porque es diferente, algo medible, metas, medible en el tiempo, me estoy acercando o me estoy alejando. 2, tiempo, de tiempo, un tiempo específico de cumplimiento, pero además de esto una meta específica, qué es lo que quiero lograr. Y por último tiene que ser alcanzable por usted, porque si depende de otra persona, no la va a alcanzar. Algo alcanzable por usted, y eso es lo que ponemos en función en medio de una crisis. Y todo lo otro que usted leyó, aprendió, revisó, estudió, y los facilitadores de hoy le van a dejar para que usted lleve todo eso en su momento, ponerlo en práctica. Quiero ir a mi último pilar de esta mañana. Mi último pilar, le puse un nombre gracioso: búscate, sale en transmisión, ¿verdad? Búsquese a una amante, caballeros. Damas que están acá, búsquense a un amante. Lo cortan, por favor, y le dicen. Serio, estoy hablando en serio. El ser humano necesita esto. En mi consultorio, no lo digo por experiencia propia, en mi consultorio, cuando converso con personas que tienen problemas en las relaciones, dicen, Jairo, es que yo me metí en esto porque... 2 puntos, porque me hacía sentir lleno de vida, me hacía sentir joven, guapo, fuerte, conquistador, me desestresaba, me ayudaba a estar listo para un nuevo día. Ok, entonces, si un amante causa eso, no es malo, ¿no? La dama igual, Jairo me hacía sentir joven, bella, atractiva, todo esto por un amante. Ok, desde allí nace esta teoría mía. Entonces, búsquese un amante, algo que lo haga sentir lleno de vida, sano, fuerte, joven, atractivo, bella, guapo. Para algunos, su amante va a ser su familia. Entonces, ámela tal y cual es. Otros me dirán, Jairo, mi pareja, lo felicito. Unos dirán, Jairo, qué pareja, mis hijos. Perfecto, disfrútelos. Algunos dirán, Jairo, que el fin de semana me dejen dormir todo el domingo y no me despierten. Eso me hace sentir sano, lleno de vida, rejuvenecido, manejo mi estrés. Hágalo entonces. Algunos dirán, Jairo, practicar yoga, respiración, meditación. Hágalo entonces. Algunos dirán, Jairo, ir a la playa y sentarme frente a las olas. Hágalo entonces. Pero búsquese un amante. Ahora espero que los que están acá y los que están viendo la transmisión me comprendan lo que quise decir, porque si no le echan la culpa a la licenciada Ángela, que me trajo acá para que hablara de esto. Pero necesitamos encontrar en nuestra vida algo que amemos, algo que nos apasione y algo que nos haga sentir nuevamente llenos de vida, conquistadores, que podamos avanzar, algo que a mí me apasione.
Y cuando digo a mí es porque acuérdense que yo soy el que estoy en el proceso de resiliencia, tratando de surgir, avanzar, de reinventarme, pero tengo que hacerlo a través de lo que a mí me apasiona. Cuando la gente vive las metas de otras personas, ¿sabe qué pasa? Por más que se esfuerce, no va a lograr llegar a ese cometido. Entonces búsquese algo que usted ame y algo que lo apasione. Estos 6 pasos, desde mi perspectiva, mezclado con todos los otros pasos que tenemos que hacer, nos permitirá en algún momento de crisis seguir adelante. Tome en cuenta, invierta tiempo, recursos en el antes, porque en el durante algo de lo que aprendió va a poder usar. Y por último, usted al final de todo este proceso consiga algo que usted ame y que sea su motivo, su motor emocional para levantarse una y otra vez, porque las crisis seguirán llegando. Quisiera prometerles, tranquilo, cuenten hasta 100, todo va a estar bien. Ojalá fuese así. La realidad te muestra que no es así. Pero si tú pones en práctica esto una y otra vez, estoy seguro que cada día te irás haciendo más fuerte, más resiliente. Y tengan en cuenta esto, que resiliente no es que naciste de nuevo y estoy listo como nuevo para comenzar. No, vienes con tus cicatrices, vienes con tus dolores, vienes con los golpes que has recibido, pero te hace ser más fuerte para enfrentarte al siguiente reto. A todos muchas gracias, soy Jairo Grael y ha sido un gusto compartir con ustedes. El placer y el placer, de allí se van a generar las emociones. Si encontramos una situación que nos causa placer, en este caso el amor, por ejemplo, el amor nos va a generar una sensación de placer, que vendría siendo el ser. ¿Es correcto? Es que es necesario para que de por sí los dos sentimientos, tanto de placer como de displacer, son necesarios para tener equilibrio emocional. Porque es mentira que todo el tiempo vamos a estar felices. No podemos estar felices todo el tiempo porque eso no sería normal. Siempre vamos a tener situaciones en las que vamos a ir interactuando y nos van a causar cosas agradables y cosas desagradables. Y de acuerdo a eso, entonces vamos a ir generando nuestras emociones. Pero sí, en efecto, es necesario para que haya equilibrio emocional. La psicología le ayuda a usted a tener recursos, ¿verdad? A encontrar sus recursos, ¿ves? Para manejarse, porque hay cosas con las que hay que vivir todo el tiempo. ¿Ves? La pandemia nos dijeron que vino para quedarse el virus, ¿no? Entonces, con eso hay que aprender a vivir. Y así, a nivel de experiencias de vida, hay cosas de las que sí estamos seguros, que es de nuestro pasado. Del futuro no sabemos mucho, medio nos preparamos, ¿no? Del presente estamos aquí, pero mañana o luego no sabemos dónde, ¿verdad? Entonces, sí estamos seguros de nuestro pasado, pero nuestro pasado tiene las raíces que nos hacen ver cómo vamos yendo. Y entonces muchas cosas de nuestro pasado pasaron, no las podemos quitar, hay que aprender a vivir con ello. Un abuso, por ejemplo, yo trabajo con pacientes abusados desde el año 2000. La gente adulta que fue abusada de la niñez, un abuso no se puede quitar, eso pasó, ¿verdad? Se ayuda a superar, ¿sí? Se ayuda a superar. Entonces, en ese componente biológico, decíamos, somos seres hormonales, tenemos todo el sistema endocrino, ¿verdad? Vienen los trastornos psicosomáticos, la gastritis, vienen algún tipo de alergias, ¿verdad? Hay gente que las alergias son en su momento, no está muy estresado, vienen problemas del colon, vienen un montón de problemas orgánicos que a veces son productos, son somatizaciones de realidades que hemos vivido o estamos viviendo, ¿no? Entonces somos ese componente y por eso todo eso que ellos nos han dicho es sumamente importante. Manejo de las emociones, el ir construyendo o haciéndonos resilientes, ¿no? Somos procesos psicológicos, ¿verdad? Estamos siempre pensando, cognitivamente estamos siempre pensando, interpretando, como decía acá el colega, si yo entro por ahí, ¿verdad? Y ustedes me conocen y hoy no saludé. Puede ser que yo sea la persona que llegue, salude, hoy no salude. Si le pregunto a usted, profesora, ¿usted qué piensa de mí? Dice, que está bravo hoy. Otro dice, ¿será que está enfermo? Otro dice, anda raro. Todos interpretamos diferente. ¿Verdad? Entonces somos seres cognitivos, estamos interpretando siempre.
¿Ve? Estamos pensando siempre. El tema es cómo pensamos. ¿Qué estamos pensando del resto? ¿De qué pensamos de la humanidad? ¿Qué pensamos del COVID? ¿Qué pensamos del mundo? Si nuestros pensamientos giran siempre en torno negativo. Somos pesimistas, existencialmente pesimistas. Y muchas veces por factores que ya vienen de nuestro pasado. ¿Ves? Muchas cosas porque ya vienen codificadas de nuestro pasado. No las hemos descubierto, no las hemos visto, no las hemos atrevido a verlas, ¿no? Entonces somos esa realidad psicológica, y esa realidad psicológica es una realidad emocional, como lo decía la colega, y es una realidad cognitiva. ¿Ves? Interpretamos y reaccionamos, y con ello conducta. Siempre viene una conducta detrás, ¿verdad? Y somos seres sociales. ¿Ves? Una cosa sumamente importante. ¿Ves? Porque estamos siempre en relación. Y los otros o nos joden la vida o nos arreglan. Sí, porque eso pasa. Estamos con otros, nos ayudan a mejorar la vida o nos ayudan a empeorar. Entonces somos seres sociales. ¿Qué pasa? Hablaba, creo que era el colega, ¿verdad? Antes y la licenciada Ninoca, de la importancia de las emociones y todo esto. Hoy, ¿qué carece la sociedad de hoy? De lo que se llama habilidades sociales. Hay una pobreza en las habilidades sociales. Terrible. ¿Por qué? Lo veremos ahora, porque la sociedad es muy narcisista. Estamos ante una sociedad narcisista. Es yo y yo. ¿Verdad? Entonces, si soy yo y yo primero, yo segundo y yo tercero, ¿ve? Eso se llama narcisismo de nuestro tiempo. Entonces, las habilidades sociales andan por el suelo, el cómo saludo, el cómo estoy, el hacer algo, ¿verdad? Yo atiendo a veces jóvenes, le pregunto, ¿qué haces? El otro día le dije, oiga, póngala a cuidar aunque sea un perico en la casa, porque algo, que haga algo. ¿Qué es esa chiquilla encerrada todo el día en el cuarto y que van y que le lleves? Eso no ayuda a nada. ¿Y qué haces? Nada. ¿Verdad? Y tampoco es que son familias millonarias, porque luego la mamá tiene que matarse en 3 trabajos, 4 trabajos, el papá también. Pero saben, como la sociedad es narcisista y a veces nuestra historia no la hemos superado, es que yo no quiero que él viva lo que yo viví. Pero estamos más que jodiendo a la humanidad, porque cada uno, perdón, te está grabando, ¿verdad? Entonces, nos damos más que jodiendo a la humanidad. ¿Eh? ¿Por qué? Porque ninguno tiene que vivir lo que yo viví, porque son contextos históricos diferentes y son historias diferentes. Sí tiene derecho a vivirla mejor, ¿no? Pero uno se proyecta, dice Jung, uno vive proyectándose. Entonces, ese niño que nunca tuvo los carritos para jugar quiere que usted lo tenga todo. ¿Y quién es? ¿Es él o es usted de grande? ¿O es usted todavía grande frustrado? ¿O es usted todavía grande resentido? Entonces, ¿ves por qué es bonito aprender a mirarse, aprender a ver la vida, ¿verdad? Entonces, esta realidad social, que está bastante individualizada, que está bastante enferma, nosotros pertenecemos a esa realidad. Decía Einstein, ¿verdad? Einstein, ¿sabemos quién era Einstein? Einstein dice, por mí, yo me quedaría metido en el sótano, porque tenía su estudio en un sótano, y la gente pensaba que Einstein tenía la mayor biblioteca del mundo. Einstein no tenía 2 libros, no tenía mayor cosa. Y decía Einstein, por mí viviera allá abajo, todo el tiempo, entretenido con sus cosas. Pero cuando me acuerdo que yo pertenezco a esa especie que está allá afuera, me da por salir, ¿verdad? Eso es como romper uno el narcisismo. ¿Ves? Uno tiene que aprender a romper el ego. No todo gira en torno a mí. Yo tengo también que abrirme algo, ¿no? Entonces somos este componente, ¿verdad? Por aquí vienen los psicosomáticos, vienen todos los trastornos, la psicopatología, y por aquí vienen todas las psicopatologías sociales. Alguien preguntaba, ¿y por qué en Panamá hay tanto mol? Aparte de lavado de dinero que habrá, no salga de suela. Entonces, ¿por qué hay tanto mol? Dice, ¿para quiénes son? Dice, bueno, para los panameños. ¿Y qué hacen los panameños metidos en un mol todo el tiempo? ¿Verdad? Dice, esos son componentes de una sociedad bastante narcisista. Pues están las patologías sociales. ¿Cuál es la patología de nuestra sociedad?
Esas son investigaciones que uno hace, que son la patología social del panameño. Deben que en Panamá siempre hemos dicho a nivel de ética, pues eso lo pongo yo en análisis ético a los estudiantes. A ver, el juega vivo es una ética. ¿Qué hemos dicho del juega vivo del panameño? No, el panameño juega vivo. El mejor conductor no es el que se para ante el semáforo, sino que el que se pasa la luz amarilla. Ese es el mejor conductor. Eso es una ética, ¿verdad? Entonces es una ética pero pobre de la humanidad. Es una ética narcisista. Yo llego primero. Yo le gano. Siempre. No es una ética solidaria, ¿verdad? Pasamos. Y se transforma en odio. Y el odio puede transformar en amor también. Porque son emociones, como se acaba de poner. Sentimientos, emociones, ¿verdad? Se pueden transformar. Hemos tenido ahí chiquillos en la primaria que se odiaban y después somos la pelea. Como me vean. Pues bueno, el odio se transforma en amor. Trabajar, ¿verdad? Que tiene un sentido ético porque es un aporte a la sociedad. ¿Ves? Nos sentimos, nos eleva la autoestima, nos hace sentir útil. Y servir, saber que nuestra vida tiene valor si el otro existe. Decía Albert Camus, autor de La Peste. Yo cuando la pandemia me dediqué a leer novelas trágicas, Giovanni Boccaccio y de Cameron, que era la tragedia de la peste negra en Europa, el amor en tiempos de cólera de García Márquez, ¿verdad? Y esta, ahora se me olvidó poner la otra, ¿verdad? Amor en tiempos de cólera, La peste de Albert Camus. Albert Camus decía, él era argelino francés. Argelia fue colonia francesa hasta los años 80 y tanto, por ahí, 60 y tanto, perdón, ¿verdad? 60 y tanto. Albert Camus, la peste surge ahí. Albert Camus no era medio argelino, medio francés, se sentía francés pero vivía en Argelia. Entonces escribe la novela, era existencialista, ¿verdad? Y decía, escribe la novela que se llama La Peste. Y viene una peste así, una cuestión de esa que va acabando con la gente, se va muriendo. Él era médico, el personaje principal de la novela era médico. Y él tenía quería irse a Francia, dejar ahí en Argelia. Y en una de esas estaba arreglando los papeles, que me voy. El médico medio amargado, me voy. Cuando le salieron los papeles, no se fue. Y le preguntaron, ¿por qué no te vas? Y él respondió, porque no puedo ser feliz yo solo. No puedo dejar a una humanidad que se muera. Es difícil. El narcisismo busca que seamos felices solo, en un solipsismo, no soliloquio, solipsismo. Ayer leía lo que es el solipsismo puro. Decía, iban dos hombres caminando y uno le dice al otro, qué felices son los peces en el agua. Y el otro le dice, ¿cómo tú sabes que los peces son felices si tú no eres un pez? Dice, ¿y tú cómo sabes que yo no lo sé si tú no eres yo? Quedamos en la misma cosa. Se llama solipsismo puro. Entonces puede uno quedar en el solipsismo puro. Recordarnos que un yo no puede existir sin un tú. Gracias. Gracias.